Apocalipsis 11, 7, 8 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, la facción Roma imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Bueno, hermanas de la verdad os hará libres, hermanos, amigos, Dios los bendiga. Estamos viendo la Revolución Francesa, una época en la que el mundo está pasando de un sistema a otro, en donde el mundo está cambiando de manos de una facción a otra. Y todo esto ha estado profetizado con absoluta, ¿cómo se dice? Con absoluta exactitud, esa es la palabra que está buscando, con absoluta exactitud en las profecías de la Biblia. Es increíble cómo en esta porción, en estos dos versículos de Apocalipsis 11, se encuentra esa transición de un poder a otro. Se encuentra también el escenario donde ocurre esa transición, Francia, y también el propósito oculto que hay detrás de esta transición, que es vencer y matar a los dos testigos. Léase y entiéndase la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y a quienes la predican. En este momento, Francia ya no tiene hugonotes, o por lo menos no se muestra en la historia en ninguna parte que París y todas las ciudades principales haya gente del pueblo de Dios. No hay gente del pueblo de Dios. La iglesia quedó en el desierto en ese momento, como ya lo hemos visto, y el Señor la sustenta allá en el desierto. El desierto es una expresión en la Biblia para denotar lugares apartados de las grandes urbes, lugares solitarios, lugares donde no llega, digámoslo así, toda esta maquinaria, toda esta contaminación de las ciudades. Y esto mismo, toda esta experiencia que estamos viendo en la Revolución Francesa, eh, hay mucho paralelismo en lo que estamos viviendo, porque esta vez también estamos cambiando de manos de una facción a otra. Hay una transición, una guerra que al principio ha sido silenciosa, pero que poco a poco se está revelando esa guerra en cada uno de los países en los que vivimos. Y entonces vamos a retomar en donde quedamos. Recordemos que ahora vamos a estudiar los eventos histórico-proféticos, los sellos, en la mañana. En la tarde, la hermana Elcida va a estar tratando el importantísimo tema que de verdad los invito para que todos estemos juiciositos allí, porque lo que vamos a aprender es maravilloso, lo que el Señor tiene para con nosotros en la tarde. ¿Listo? De las ataduras generacionales. Recordamos el tema. Listo. Entonces, aquí en la Revolución Francesa está ocurriendo cambios y nos damos cuenta que esos cambios son los que hoy día nos gobiernan. ¿Ok? Recuerdan los derechos humanos. Mire, ahí salió los derechos humanos que analizamos el sábado pasado, de la cual se basa todas las constituciones del mundo. El gobierno pasa de ser un gobierno monárquico a un gobierno republicano, tal como inició la Roma imperial. La Roma imperial no inició con gobierno autócrata ni con un monarca, inició con una república. Y así acá vemos cantidad de símbolos romanos, cantidad de filosofía romana, dioses romanos, aquí en la misma ilustración de los derechos humanos. Veamos también y analizamos un poco esta figura de los derechos humanos y analizamos los símbolos que están allí, lo cual es algún proyecto de masonería. Es un proyecto ocultista lo que está ocurriendo acá. Y vemos cómo usan las tablas que normalmente se asocian a los 10 mandamientos, ¿sí? En donde escriben su ley
y donde esta diosa romana de la libertad desata esas cadenas, queriendo ilustrar de que se han desatado de las restricciones de la ley de Dios, que eso es lo que están señalando ahí. Y las han cambiado, eh, han puesto sus propias leyes, han cambiado sus 10 mandamientos por 17 artículos que componen los derechos humanos. Y de estos derechos humanos o derechos del hombre, que es otro nombre que se le da a esta declaración, es de lo que se basa las constituciones de todas las repúblicas del mundo. Prácticamente al leer la constitución de Colombia, y si usted lee la constitución de Perú, es la misma. La constitución de Estados Unidos, pues lo mismo, es muy similar. ¿Ok? En esto se basa todas las constituciones y de ahí sale la primera constitución de Francia también. ¿Qué más cambios hubo en esos momentos tan importantes? Bueno, analizamos también el Ouroboros, el gorro frigio, la fascia, bueno, todos los elementos que están aquí. Analizamos su simbolismo. Eso lo pueden ver en el video anterior, que creo que ya está arriba. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué más cambios están sucediendo en estos momentos en la historia del mundo? Lafayette, que puede ser considerado ahora como la cabeza de los asuntos, tuvo la influencia y la dirección para obtener de la Asamblea un decreto que facultaba a la magistratura, en caso de cualquier levantamiento, a declarar la ley marcial mostrando una bandera roja. Después de esta señal, aquellos que se negaran a dispersarse deberían ser tratados como rebeldes abiertos. Este edicto, muy al estilo de la ley británica sobre disturbios, no fue aprobado sin oposición, ya que obviamente tendía a dar a las bayonetas de la Guardia Nacional una decidida ascendencia sobre las picas y los garrotes de la chusma de los suburbios. Los jacobinos, es decir, los seguidores de Marat, Robespierre y Danton, e incluso los republicanos o horizontinos, habían considerado hasta entonces estas insurrecciones y asesinatos ocasionales como asuntos normales de campaña en la que ellos mismos habían disfrutado constantemente de la ventaja. Pero mientras Lafayette era seguido y obedecido por la Guardia Nacional, hombres de peso interesados en mantener el orden, estaba claro que tenían tanto el poder como la voluntad de detener en el futuro estos excesos revolucionarios. Gracias. Aquí recordamos algunos nombres, ¿no? Porque hay muchos nombres. Los de la derecha son radicales y los de la izquierda son moderados, podemos decir. Estas personas representan unos grupos, podemos decir unas subfacciones allá dentro de Francia. Todos quieren una nueva Francia, todos quieren una república. La diferencia está en cómo la quieren, ¿sí? Por las malas o por las buenas, con la violencia o sin la violencia. Entonces, en eso se distinguen estas cuatro personas. Por ejemplo, estos dos de la derecha, ellos son radicales y no les importa usar la violencia, la muerte y todo para llevar a cabo sus propósitos. Esos son los jacobinos, eh, y el grupo de Brissot. Y esta parte de la izquierda, que es Lafayette y Mounier y todos los demás, quieren una república, pero pues no a las malas, sino que, por ejemplo, Lafayette pues no quiere que destituyan al rey, sino que al rey lo pongan como de un presidente, alguna cosa así. Porque él viene de la Revolución Americana, entonces él conoció cómo fue la Revolución Americana y ayudó en esa parte. De hecho, los derechos humanos que ellos hicieron, los hizo Lafayette junto con su gran amigo Thomas Jefferson, el mismo que hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces ellos son más de la vía diplomática, política, sí, pero estos dos de la derecha son terribles. Esta gente es pura anarquía y ellos son los que incitan el odio contra la realeza y ya son otras cosas, ¿no? Podríamos decir que estos son los izquierdistas, Pierre Brissot y Robespierre, y Lafayette, Mounier son derechistas, si lo tomamos en términos actuales. Bueno, pero todos quieren un nuevo gobierno, un nuevo sistema, pues de hecho para eso trabajan, ¿no? Para la facción de la Roma imperial. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, Lafayette
logra levantar un decreto para que cuando se viera una bandera roja allá en el palacio, eso significara ley marcial, para tener un poco de orden, ¿ok? Y los tres tipos más sanguinarios que hay aquí en los jacobinos son Marat, Robespierre y Danton, ¿ok? La cabeza aquí es Robespierre, pero estos tres son terribles. Ellos son los que van a desatar el llamado reinado del terror en la Revolución Francesa, ¿ok? Esos son los tipos más tremendos. Bueno, entonces eso sucede allí y por eso en la lectura si vemos que hay una bandera roja, es porque hay ley marcial. Y esto se manejó así durante algún tiempo. Bien. Con vistas a este gran experimento sobre la sociedad humana, la Asamblea abolió todos los títulos de honor, todos los escudos de armas e incluso los insignificantes títulos de Monseñor y Madame, que no significando más que frases de cortesía común. La primera de estas derogaciones afectó especialmente a los nobles, a cambio de su liberal e ilimitada cesión de sus poderes y privilegios esenciales. Se les despojaba ahora de su distinción y rango en la sociedad. La aristocracia de Francia, que durante tanto tiempo se distinguió como la flor de la caballería europea, estaba ahora en la medida en que dependía de la legislatura, totalmente abolida. La voz de la nación había pronunciado contra ellos una sentencia general de degradación, que de acuerdo con los sentimientos de la orden, solo podía ser el castigo de algún crimen sucio y vergonzoso. Comienzan a abolir los títulos de honor, ¿ok? Eso es otro cambio. Todo contra la nobleza, contra la gente, pues, de ciertas estratos en la sociedad. Entonces eso se llama aristocracia. El ataque va contra ellos. Por esas ideas absurdas de igualdad, donde todos son iguales, entonces ya no se puede decir, esto se pronuncia Monsieur. Monsieur y Madame, que son títulos de cortesía. Como decir ahorita señor y señora tal. Bueno, eso es lo que quiere decir en francés, Monsieur y Madame. Entonces ya no se podía decir eso. O sea, es como ahora nos venden la idea de esa igualdad que es un poco absurda, ¿sí? Donde ya no puedes decir, por ejemplo, un amigo nos contaba en España que en la radio de la iglesia adventista dicen, buenos días, señora, ¿cómo es? Hermosa, ellos, ellas y ellas, alguna cosa así, como poniendo un tercer. Todes era. Inclusión. Bienvenidos a todos, todas y todes, por igualdad, ¿sí? Y claro, tienen que obedecer porque son reglamentos de allá de Europa, España. Fue este caso. Entonces, esas ideas absurdas vienen acá desde la revolución. Entonces, esta gente enseña a odiar todo lo que tenga algún título de honor, ¿sí? Todo lo que tenga algún título de honor. Y es verdad que esto, pues, a ver, ¿no? Los seres humanos somos arrogantes, somos orgullosos, ¿sí? Y siempre estamos como haciendo niveles y estratificaciones y todo eso, ¿sí? Pero es que el problema es más profundo, el problema no es ese, porque en el cielo hay también títulos de honor. O sea, en el cielo un querubín no es igual a un ángel, digamos, común y corriente. Hay rangos, hermanos, hay rangos. Un serafín no es igual a un querubín. Entonces el Señor no tiene, o sea, cuando esos corazones están puros y limpios, ellos allá no tienen ningún problema en rendir honor a alguien más elevado que el otro ser, ¿sí? O sea, eso no es ningún problema. El problema somos nosotros. Pero estas personas, pues, cayeron en esa filosofía satánica donde entonces no se le puede decir madame a alguien o monsieur porque ya es un pecado, ya es o sea, es algo terrible, afecta la igualdad, los derechos humanos, como dicen hoy en día. Entonces son ideas absurdas que esta gente empieza a incitar el odio. Entonces, estos nobles se tienen que huir, algunos los asesinan a sangre fría, otros logran escapar,
O sea, esta gente acaba con toda la aristocracia de Francia. Y aún siendo nosotros malos, no es idea del Señor que no hayan diferencias. Así lo dice el Espíritu y Profecía. No es la idea del Señor que todos nos volvamos pobres o todos nos volvamos ricos o todos tengamos lo mismo, seamos lo mismo. No. Si en el cielo hay rangos, eso es algo que nos protege a nosotros mismos. El yo estar sometido a alguien mayor, ¿sí? Me protege a mí del orgullo. Y también me enseña a mí a tratar a los que están detrás mío con amor. Por eso dice la Biblia, considerándonos, considérate a ti mismo, perdón, considerando a todos como mayores de mí mismo, ¿sí? O sea, yo debo considerar a todos como que son mayores que yo. Entonces, si el Señor Jesús vino, nos dio ejemplo, siendo Él el más grande, y vino, se hizo hombre, entonces, sí hay diferencias, hermanos, hay diferencias y eso no es ningún problema, el problema es nuestro corazón, ¿listo? Porque es que hoy en día también hay esas ideas y en las universidades se las dicen a los muchachos y todo, uno se llena esas doctrinas de igualdades absurdas, eso no es de Dios, ¿ok? Eso es de Satanás. Entonces esto lo que hace, claro, toda la gente se empieza a llenar de un odio hacia cualquier cosita que sea medio fina, medio que tenga algún rango y hasta los títulos de cortesía. Entonces todo el mundo debe volver ordinario según esta gente. Y vasto y vulgar y hablar como ellos. Entonces alguien que hablaba así medio elegantemente y hablaba porque la francesa es muy elegante, entonces ya lo tachaban de noble y ya lo querían encarcelar, matar. Así se volvieron las cosas con este asunto absurdo de la igualdad mundana. Bueno, seguir leyendo, interesante todo esto. Hay algo acá importante que va a suceder, hermanos. La atención a la siguiente diapositiva, otro cambio. Perdón, ya. La asamblea había determinado que dejando de lado todos los prejuicios, los bienes de la iglesia debían ser confiscados en beneficio de la nación. Fue en vano que el clero exclamara contra estos actos de rapiña y extorsión, en vano que se declarara como parte existente de la nación y que como tal se había unido a la asamblea. Como era imposible poner a la venta de una vez estos inmensos bienes, la asamblea adoptó un sistema de papel moneda, llamado assignats, que estaba garantizado o hipotecado sobre las tierras de la iglesia. La fluctuación de este papel, que se adoptó en contra de las serias advertencias de Necker, creó un espíritu de especulación y juego. Estos suministros permitieron a la Asamblea Nacional no solo evitar el abismo de la bancarrota general. Hay dos cosas acá muy importantes. Y es el control que tiene esta gente ya sobre los asuntos religiosos. ¿Ok? El primer cambio se hizo con la Iglesia Católica y los bienes de la Iglesia Católica en Francia se confiscaron, así como así, en beneficio de la nación. Entonces, todo templo, terreno, que eran muchos de la Iglesia Católica, pasaron a control del Estado. En términos modernos, eso se llama hoy día expropio. ¿Ok? Y dejaron al clero francés independiente de la Santa Sede. Y aquí vemos por qué le quieren dar a la otra facción, el golpe que le están dando a la facción papal. Y pasaron una moción para que se nombraran sacerdotes, obispos y todos los cargos eclesiásticos con reglas de la nación, no con reglas papales. Ellos propusieron separar la iglesia francesa de la Santa Sede, o sea, como un catolicismo aparte, francés, con total control del Estado. Entonces no es de extrañar cómo hoy día también estos gobiernos quieren acabar con las iglesias, porque ellos van directo allá a las iglesias. Por eso vemos cómo se propuso un impuesto con las iglesias en Colombia, con el gobierno de Petro, ¿sí? Que Dios no lo permitió, ¿no? No lo permitió, pero ahí estaba en la reforma tributaria. Aquí en Brasil,
el gobierno de Lula da Silva, el que se va a posesionar, si Dios dice que sí, pues se posesiona, pero ellos dicen hay que ir contra los evangélicos. Así, directo lo dijeron. Hay que ir contra esa gente, los protestantes. Aquí hay más personas protestantes que en otros países. Entonces ellos van directo porque Satanás usa esas cosas para atacar a la iglesia del Señor, a la gente, al pueblo del Señor a la final. Por eso estos dos testigos se ven perseguidos aquí en Francia. Entonces es cierto que aquí ya no existe, digamos, acá no están los hugonotes, pero es que hay templos que construyeron los hugonotes y qué cosa curiosa, ¿no? Los católicos se los hurtaron a los hugonotes y ahora estos mismos monstruos que crearon los jesuitas se lo van a hurtar a los católicos papales que habían hurtado sus templos a los hugonotes. La justicia de Dios. Entonces, eso pasó en Francia, fue muy duro para el clérigo francés porque eh, los empiezan a perseguir. Los empiezan a perseguir. Aquí hay una caricatura. Bueno, sí, una caricatura de la prensa de esa época. De la Nueva Libertad. El decreto fue hecho el 16 de febrero de 1790. El control de la iglesia por el Estado en Francia. Días antes se había emitido un decreto para disolver las órdenes religiosas y los monasterios y se anima a monjes y monjas a volver a la vida privada. Eso vemos ahí un monje y una monja que se casan y así, o sea, quedan en la calle realmente. Y tampoco podemos celebrar esto porque pues es una forma autoritaria y eso no es correcto dentro del plan de Dios. Muchos quedaron pues muy mal, muy chasqueados porque en su sinceridad querían seguir siendo fieles a la Santa Sede. Muchos de ellos renunciaron, otros fueron perseguidos. ¿Ok? El 12 de julio de 1790, el clero llega a pasar a ser empleados del Estado. Imagínense. O sea, es el Estado el que les va a pagar y establecen tarifas para los salarios y un sistema de elección de sacerdotes y obispos. O sea, el Estado controla todo. ¿Mm? Desde luego, aquí empieza los conflictos con el Papa. Aquí el Papa Pío VI alza alza su voz de protesta desde la Santa Sede, desde luego. Pero esa es la idea, le están dando al Papa en la cabeza. Aquí ya empieza la herida, empieza a surgir esa herida. Muchos católicos franceses se opusieron a estas medidas porque negaba la autoridad del Papa sobre la Iglesia francesa, desde luego. Solo el 24% del clero francés acató esta norma, pero un 24% ya es bastante. Otros se fueron, pero aquí podemos decir que el 16 de febrero de 1790 se disuelve esa dependencia con la Santa Sede de la Iglesia Católica en Francia. Y aquí la Iglesia Católica pasa a ser el control del Estado, es como otro catolicismo, independiente del papado. Muy importante esta situación, proféticamente hablando. ¿Qué sucede además? Desde luego, no pueden poner a la venta todos estos inmensos bienes y que alguien los compre de un momento a otro, porque esto, primero, no lo van a hacer, o sea, no van a permitir que manos extranjeras compren estos bienes de la iglesia, que son muchos, millonarias sumas. Entonces, adivinen, se adoptó un sistema de papel moneda y este papel moneda ya no está respaldado en oro ni en plata. Es un papelito como los que tenemos hoy en día. ¿Ok? Estos por lo menos estaban respaldados en bienes de la iglesia, pero ellos no se pusieron a calcular cuánto vale todos los bienes de la iglesia, sino que se pusieron a imprimir estos papeles. Desde luego, necesitan plata. Y estos primeros billetes que existen en el mundo se llaman assignats, ¿ok? O en español asignados. Pues se le conoce así como assignats. El primer papel fiat, moneda fiat. ¿Qué es moneda fiat? Aquella que no está respaldada por oro y plata, como la que tenemos hoy día. Dinero fiat se llama eso. Entonces este es el primer papel moneda que se imprime en el mundo, que no está avalado ni por oro ni por plata, sino que es un papel impreso
y claro, eso se va a prestar para la especulación. El antiguo ministro Necker advirtió, él advirtió que esto iba a generar una bancarrota general. Lo hicieron renunciar y se fue. Necker tuvo que huir a Ginebra después de haberse opuesto a esto que iban a hacer. ¿Ok? Es lo mismo que sucede hoy en día. Entonces, aquí están los primeros billetes, mira, asignats. Y descaradamente le ponen la figura del rey, ¿no? Como para decir que es que el rey los avala. Recordemos que el rey en este momento es un prisionero político. Está virtualmente preso en un palacio, porque él trató de escaparse, pero lo cogieron otra vez. ¿Ok? Este es un billete de 500 libras. 500, no, 500, ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, 500 libras la moneda de esa época. Y este es otro billete, este es de 400. Ustedes ven los simbología. El águila romana, la fascia romana, laureles, todo eso son simbología romana. El gorro frigio y la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros se llama eso. Todo eso es simbología que viene de la antigua Roma, increíble. Y desde luego las pirámides, porque aquí viene el sistema económico de Egipto a imperar, miren. Estos son pirámides vistas desde arriba, por eso se ven así. Pero son pirámides, ¿notan? Ahí está la República Francesa, Egipto. Egipto. Sí, señora. Ahí está, hermanos. Entonces, miren cómo todo se va dando, ¿no? Increíble. Y los cambios que están haciendo la Revolución Francesa son los que hoy en día imperan en el mundo. Es el nuevo sistema. Y ahora vamos a pasar a otro sistema más. Bueno, La venta de oficinas de justicia fue formalmente abolida. El poder de nombrar a los jueces fue quitado a la corona. La Asamblea Nacional también reconoció la libertad de prensa y al hacerlo confirió a la nación un don cargado de mucho bien y algo de mal, capaz de estimular las peores pasiones y de hacer circular las calumnias más atroces y de ocasionar con frecuencia los más enormes actos de crueldad e injusticia. La prensa estimuló las masacres y las proscripciones durante el espantoso periodo al que nos acercamos, pero la prensa también ha mantenido para el horror la memoria de los perpetradores y ha expuesto los artificios por los que actores fueron instigados. Se privó a la corona de todos los nombramientos de cargos civiles que se cubrieron mediante elecciones populares, siendo los constitucionalistas en este sentido fieles a sus propios principios, que hacían de la voluntad del pueblo la fuente de todo poder. esta frase libertad de prensa, permítame, la voy a colocar entre comillas porque es un sofisma, o sea, no existe. No puede haber libertad de prensa cuando detrás poderosos grupos económicos controlan toda la prensa, ¿sí? Y eso ocurrió en la Revolución Francesa. La prensa fue un medio para estimular, dice acá, las masacres que ocurrieron. Desde ese momento se empieza a usar los medios de comunicación para estimular, para programar las conciencias de las personas. Se le quita más y más poder a la corona. Luis XVI es simplemente una figura virtual, pero ya no puede nombrar ningún cargo. Eso es lo que sucede acá. Otro decreto. Entonces, la libertad de prensa realmente no existe. Siempre nos han dicho que hay libertad de prensa. No la hay. Si hubiese libertad de prensa, no censurarían en YouTube, en Twitter, en todo, por decir, por pensar diferente. Y la prensa no sería controlada por un solo grupo económico en un país, por ejemplo. Habrían muchas opciones, pero eso no ocurre. Entonces, no hay libertad de prensa. Es como una libertad, pero bajo una cúpula que nos coloca, ¿sí? O sea, usted se puede mover ahí
En esa esferita de acción se puede mover todo lo que quiera, pero si se sale, ahí sí ya hay problema. Usted se puede salir de la usted no se puede salir de la narrativa oficial, ¿ok? Porque es un problema para la democracia de la Roma imperial. Eso, de hecho, la palabra democracia viene de allá, de la Roma imperial también. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ok? Poder a la prensa. La prensa que ya adquiere un poder enorme. Y acá lo dice el historiador. La prensa es usada para estimular las masacres y todo lo que hicieron de ahí en adelante. Había además una disposición general a asumir y practicar la profesión militar, pues habiendo sido declarado sagrado el derecho de insurrección, cada ciudadano debía estar preparado para cumplir eficazmente tan sagrado deber. Los ciudadanos se procuraron mosquetes para defender su propiedad. La chusma obtuvo picas para invalidar la de los demás. La gente de todas las clases se dotó de armas y los burgueses más pacíficos estaban deseosos de los honores de la charretera. Los niños, con la mímica propia de su edad, formaban batallones en las calles y el espíritu con el que estaban formados se daban a entender por las cabezas de gatos que llevaban en picas al frente de los revolucionarios juveniles. Como en Sodoma y Gomorra, desde el menor hasta el mayor ya estaban contaminados, acá los niños también. Claro, ellos van a imitar lo que ven de los adultos. Y todos los niños, con ya la violencia en su corazón, cogían cabezas de los gatos, mataban a los gatos, los ponían en picas y empezaban a desfilar junto con los adultos que tenían cabezas de seres humanos en las picas. A ese nivel, o sea, llegó Francia, ¿ok? Y la milicia se volvió como parte de la vida de los ciudadanos franceses. Charretera es como una insignia militar, ¿ok? Disculpen los términos ahí que a veces son un poco complicados, pero bueno, lo que está diciendo acá es que todo mundo, claro, y que la prensa ayudó en esto, ¿no? Que era un deber ciudadano armarse eh, para hacer las revueltas, para hacer las las tomas de lo que iban a hacer. Entonces se incitó la violencia de una forma impresionante, ¿no? Y muchos de ellos pensaban que estaban haciendo un bien, que eso es ser patriota, que eso es ser leal a la patria, a la república, bla, 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 bla. Pero todo eso es infundado por la prensa. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Hasta los niños, ¿no? Como Sodoma y ¿Qué es Gomorra, lo todos que, estaban ya contaminados. ¿Sí? Tommy, qué es lo que significa charretera? Una divisa militar. Eso es como una O sea, insignia. como pelea. No, un objeto, una insignia, como una medalla. Ah, ok. O sea, ellos pacíficos, pero también querían tener honores, pues, dados por el ejército. Sonores de la medalla. Vamos aquí a poner medalla militar, exacto. Pero es un ejército de ciudadanos, no es un ejército profesional, no. Es un ejército que surgió de la pura especulación de la revolución, donde todos los ciudadanos se volvieron un ejército. ¿No? No, este no es ya el ejército de Francia, de Lafayette, del rey, no, esto es gente común y corriente que está buscando honores y que piensa que le está haciendo un bien a la patria, a la sociedad, haciendo esto. Y poner una Como la cabeza. minga, por decirlo. Eso, sí, algo así, esos grupos así que son ejércitos populares. FARC, PL, ELN, toda esa gente. Acá nacen las guerrillas, de hecho, de esa forma de insurrección. Aquí nace todo eso. Todo por la revolución. De hecho, esa palabra la usan mucho en las guerrillas. La revolución. Sí, la usan mucho en sus escritos. Todo viene aquí. Bueno, y mientras tanto, vamos a la familia real. En medio de la angustia, la familia real decide hacer un escape.
se van a escapar del palacio donde están virtualmente prisioneros y con unos amigos fieles que les quedan, organizan un escape. Este es un cuadro que representa la última misa que ellos hacen. Son devotos católicos. Están todos arrodillados. Está aquí el presbítero o el sacerdote oficiando la misa. Y toda la familia real está clamando y suplicando a Dios para que les vaya bien en la vida. La idea es llegar a la frontera con Austria o con tierras austriacas, ya que María Antonieta, por su origen austriaco, tiene el derecho a la protección del emperador. Además que el emperador es familiar de ella. Es el hermano, bueno, en ese momento el emperador es el hermano, pero ya el hermano está viejito o a punto de morir, pero les ofrecen protección. El problema es salir de París. El problema es salir de París. Entonces ellos deciden escaparse. La cuestión no es fácil. Se encomiendan a Dios en su luz y en la noche van a vestirse de burgueses, o sea, de gente común y corriente, y van a intentar salir disfrazados como gente corriente, de burgueses. Y hasta militares se visten de burgueses y todo. Vamos a ver cómo les va. Si logran, o alguien de la familia por lo menos logra escapar. Ellos necesitan llegar a una ciudad que se llama Berenés. En Berenés es la frontera con tierras austriacas. Allá los está esperando una guarnición militar, listos para protegerlos y sacarlos definitivamente. Vamos a ver si logran. La historia del desgraciado viaje a Varennes es bien conocida. En la noche del 20 al 21 de junio de 1791, Luis y su reina, con sus 2 hijos, asistidos por la princesa Isabel, su hermana, y la señora de Torcel, la institutriz, y escoltados por 3 caballeros de los guardes du corps, salieron disfrazados de París. El rey dejó tras de sí un largo manifiesto, en el que inculpaba a la Asamblea por diversos errores políticos y protestaba solemnemente contra los actos de gobierno a los que se ha visto obligado, según afirmaba, a dar su visto bueno durante lo que denominaba su cautiverio, que parecía datar de su residencia obligatoria en el Palacio de las Tullerías. La primera persona que la reina encontró en las calles fue el propio Lafayette cuando cruzaba la plaza de Carrousel. Una escolta colocada para ellos en el puente Smobile había sido retirada después de que su permanencia en ese lugar durante un tiempo había despertado la sospecha popular. En Saint-Ménehould se encontraron con un pequeño destacamento de dragones, apostado allí por Boulieu, también para su escolta, pero mientras se detenían para cambiar de caballo, el rey, cuyos rasgos eran notables, fue reconocido por Drouet, un hijo del jefe de correos. El joven era un revolucionario entusiasta y decidido a impedir la huida del soberano. Montó a caballo y se dirigió a Berennes para preparar el pueblo para la llegada del rey. Drouet fue perseguido por un realista decidido, un intendente de dragones que sospechaba su propósito y le siguió con el propósito de impedirlo a toda costa. Bueno, este Drouet se dio cuenta que el rey estaba disfrazado. Preciso, era uno de esos jóvenes revolucionarios que odiaban la realeza. Él va en su caballo, pero los oficiales del rey lo persiguen y tratan de detenerlo. Y finalmente llega la familia a la ciudad de Varennes, aquí, en Francia. Pero, lastimosamente, se entera todo el pueblo y se le entra a la casa y los descubren. Ahí está la familia real, María Antonieta, Luis XVI, todos vestidos como gente normal, digámoslo así. La institutriz, la hermana del rey. Y ahí pues, ahora sí se pone muy complicada la cosa con la familia real.
no pueden, no logran salir de Varenes, lastimosamente. Y los toman otra vez para llevarlos hacia París. Ana Carolina. Sí, señor. Adelante. Llegó a Varennes y se encontró con una buena disposición para detener la huida del infeliz príncipe. El rey fue detenido en Varennes y arrestado. Los guardias nacionales fueron llamados. Los dragones se negaron a luchar en defensa del rey. Una escolta de caballería que podría haber cortado el paso llegó demasiado tarde. Actuó con desgano y finalmente abandonó la ciudad. Aún así, queda un último intento por su libertad. Si el tiempo se hubiera prolongado solo 1 hora y media, Boyle habría estado ante Varennes, a la cabeza de un cuerpo de tropas fieles y disciplinadas que había podido dispersar fácilmente a la milicia nacional. Finalmente, casi todas las tropas del marqués de Boyle se declararon en contra del rey y a favor de la nación, lo que tiende a mostrar la poca posibilidad que existía de un resultado favorable al intento del rey de crear una fuerza realista. Los realistas son los que tratan de proteger al rey. No les sale nada bien, lastimosamente. Y asimismo, como llegó, lo sacan de nuevo a París, pero ya la chusma, como dice acá, el populacho de la gente, son términos que usa la hermana White también. Los sacan de ahí y lo llevan a París nuevamente a toda la familia. Es muy duro lo que vive esta familia, o sea, siempre, ¿no? Acá el niño, la niña, siempre pegados a su mami, con la institutriz, que los quiere como si fueran sobrinos, la tía, bueno, toda la familia real. Es un problema el querer salir y escaparse, ¿no? Esa angustia de toda la gente que los odia, que en cualquier momento los matan y no pueden salir, lastimosamente. Tal era el estado de las opiniones políticas cuando el desafortunado Luis fue llevado de vuelta a París. Estaba con su esposa e hijos, cubierto de polvo, abatido por la pena y agotado por la fatiga. Los fieles gardes du corps que habían acompañado su huida se sentaban atados como felones en el asiento del conductor del carruaje. Su avance fue al principio silencioso y sin honores. La guardia no presentó armas. El pueblo cubría sus rostros. Ningún hombre dijo, Dios lo bendiga. En otra parte del trayecto, un número de la chusma se precipitó sobre el carruaje, y fue con la mayor dificultad que los guardias nacionales y algunos diputados pudieron asegurarse un paso seguro. Bajo tales circunstancias, la familia real fue internada una vez más en su antigua prisión en el Palacio de las Tullerías. Mientras tanto, la crisis del destino del rey parecía acercarse. No pasó mucho tiempo antes de que los partidos políticos tuvieran la oportunidad de probar sus respectivas fuerzas. A propuesta de los líderes republicanos y jacobinos, se celebró una reunión en el Campo de Marte, 17 de julio, para suscribir una petición de destronamiento del rey, redactada en los términos más audaces y amplios. En esta llanura había un edificio de madera levantado sobre andamios, llamado el Altar del País, que había sido erigido para la ceremonia de la Federación del 14 de julio de 1790. Cuando los representantes reunidos de los distintos departamentos de Francia prestaron su juramento de respetar la Constitución, en este altar se expuso la petición para su firma, pero cada acto revolucionario requería una libación de sangre previa. Y las víctimas en esta ocasión fueron dos desdichados inválidos, a los que la chusma encontró desayunando bajo el andamiaje que sostenía el altar revolucionario, y los acusaron de conspirar contra los patriotas. Fueron asesinados sin piedad, y sus cabezas desfilaron en picas, convertidas, como siempre, en estandartes de los ciudadanos insurgentes. Así se firmó la Constitución de Francia, con sangre. Miren esto que dice el autor acá. Cada acto revolucionario requería una libación de sangre previa.
Los demonios lo exigían. Como no encontraban a nadie, pues usaron 2 inválidos que estaban por ahí desayunando debajo del altar y los acusaron de traición, bla, 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 y los asesinaron sin piedad. Y esa fue la ceremonia. Esto sí no lo nombran en las enciclopedias. Fue la ceremonia de inauguración de la Constitución de Francia. Ahí está, eso. Habían hecho un altar antes y lo usaron. Y bueno, todo el mundo se enloqueció con la firma de la Constitución. Desde luego el rey lo pusieron a firmar pues, a la brava, porque el rey no puede hacer nada. Una constitución donde a él le quitan poderes, donde él ya casi no es nadie realmente. Y así celebran finalmente la dichosa y famosa Constitución. ¿Listo? Eso ocurrió en el campo de Marte, que es los que han ido a París, ahí al frente de la Torre Eiffel hay un corredor verde bien, bien largo. Eso se llama el campo de Marte. ¿Ok? Es un corredor ahí que va desde la Torre Eiffel hasta una guarnición militar, que es amplio ahí derecho. Y desde esa época, pues ahí se hacen todos los ritos de sangre, ¿no? Bien curioso ese sitio. Ahí donde está la Torre Eiffel. Ahí, en este momento, la Torre Eiffel todavía no existe, la Torre Eiffel del siglo XIX. Pero es curioso que ese lugar siempre ha sido de catástrofes y sangre y guerra y todo eso. Ahí firmaron la Constitución. 14 de julio de 1790. Primera Constitución del mundo. Primera Constitución francesa. Con sangre se hizo. Los funcionarios municipales intentaron dispersar la asamblea, pero sin éxito. Bailly, alcalde de París, junto con Lafayette, decidieron rechazar la fuerza por la fuerza. Se proclamó la ley marcial y su señal, la bandera roja, se desplegó desde el hotel de Ville. Lafayette, con un cuerpo de granaderos, llegó al campo de Marte. Fue recibido con insultos y exclamaciones de «Abajo Lafayette, abajo la ley marcial», seguido de una andanada de piedras. El comandante dio la orden de disparar y en esta ocasión se obedeció con gran prontitud, pues los granaderos dispararon directamente a la multitud y más de 100 hombres murieron a la primera descarga. El campo de Marte quedó vacío en un instante y la autoridad constituida por primera vez desde el comienzo de la revolución, Marat y muchos otros que hasta entonces habían sido los instigadores impertérritos e incansables de la chusma, se vieron obligados a esconderse en la oscuridad durante algún tiempo. Después de esta victoria del campo de Marte, que los jacobinos sintieron con severidad en ese momento y no olvidaron después de vengar con la mayor crueldad. Ahí es cuando empiezan a mirar mal a Lafayette. Ya no les cae tan bien Lafayette. Entonces empieza a volver Lafayette enemigo de ellos, porque los que quieren acá gobernar por las malas, los jacobinos, ellos son los que quieren hacer las cosas a su forma. ¿Ok? Entonces aquí empieza una rivalidad interna. Que Lafayette no quiere hacer las cosas de esa forma y por eso dispersa la multitud aquí. Hermana Leonor, siga por favor con este que hace parte del mío. Un momentico, un aporte Ok, que sí. damos la bienvenida a la hermana Damaris que está por YouTube. Ella nos saluda y también comentaba de la anterior diapositiva, pues que eso se firmó también con sangre inocente. Es el aporte. Sí, gracias, sí señora, así es. La Constitución con la inmunidad real, así recortada y mutilada, se presentó ahora de nuevo al rey, quien la aceptó de nuevo pura y simplemente, en términos que si bien suscitaron la aclamación de la asamblea, no tuvieron más que un débil eco en la tribuna, el 14 de septiembre. Los legisladores se alegraron de hacer de la necesidad virtud y de completar su código constitucional, aunque de forma precaria. Pero los corazones del pueblo estaban ahora decididamente alejados del rey, y por una extraña concurrencia de desgracias, mezcladas con algunos errores, Luis, cuyas genuinas y desinteresadas buenas intenciones deberían haberle convertido en el favorito de sus súbditos, se había convertido ahora en objeto de sus celos y de su desprecio. Ahora sí van a firmar la Constitución. Aquí fue el primer intento, pero le llegó Lafayette y dijo, no, así las cosas no. Pero después la asamblea pasa otra vez
la Constitución, 14 de septiembre. El rey la tiene que firmar obligado. Y el 14 de septiembre de 1791 se proclama ahora sí oficialmente la Constitución de Francia en la llamada Plaza de los Inocentes. Vaya nombre, Plaza de los Inocentes. Y ahí pues el júbilo, la alegría grotesca del pueblo al tener la famosa Constitución francesa. Mire todo lo que pasa y toda la sangre que se derrama para esa Constitución. Terrible. Tommy, es en la anterior diapositiva cuando Lafayette hace lo que tiene que hacer para poner el orden. Eso parece a lo que pasó acá en las marchas. O sea que ya todo el mundo estaba pues loco y salió el SMAT y como que intentó controlar a estas masas y no, el SMAT ahora es malo. Pues Ujú. Igualito, ¿no? Es lo mismo. Sí, señora. Y ahora ya no pueden tocar a la gente porque si no, lo caen los de derechos humanos. es el otro día que pasó acá cerca de nuestra casa que a un muchacho lo robaron y él intentó no dejarse robar y tumbó a los ladrones de la moto y mejor dicho. Entonces yo le decía a mi mamá que había harto carro porque no hicieron nada. Y el otro día mi papá se reunió con un comandante de la policía y el comandante le decía, es que ahora si a ellos les pasa algo, a los ladrones o a los malos les pasa algo, nosotros tenemos que responder. A nosotros nos pueden enjuiciar por haberle causado daños y perjuicios a los ladrones. Entonces, pues ya se favorecen es a los malos y no a los buenos. O sea, no existe ley, pues, ni justicia Sí, humana, por decirlo así. Dios mostró, yo creo que ese sueño yo lo dejé grabado cuando Dios me mostró eso de la policía que iba a pasar aquí en Colombia. Y ellos ya reciben son órdenes, o sea, los de alto cargo ya ellos ya lo saben. Entonces, lo que Dios me mostraba, vuelvo a recordar, es, digamos, está pasando algo terrible, digamos, empiezan a hacer disturbios o algo así, la policía está cerca. Lo que hacen es que terminan de hacer el disturbio, ya terminan de hacer eso, ellos aparecen, se hacen los que llegaron a poner orden, no, ellos llegan, los dispersan, saben en qué lugar se esconden, la policía pasa unas ciertas cuadras y allá se quedan para que ellos vuelvan y retomen nuevamente. Todo eso está orquestado y esto va a llegar al final. Y por eso el Señor me mostró el caos que va a pasar en Bogotá. Así es, hermanos. Bueno, 14 de septiembre de 1791, proclamación de la Constitución francesa y la primera constitución del mundo. Otro granito de la Revolución Francesa, o importante, no gran, sino importante. Y desde ahí empieza una desfile de constituciones, enmiendas y todo. 17 constituciones tuvo Francia hasta 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la actual Constitución francesa. Pero la esencia de la Constitución es exactamente la misma, los derechos humanos, la igualdad, la libertad y todas estas cosas. Bien, vamos a leer alguna cosa de la Constitución. Dice, la Constitución redefinió la organización del gobierno francés, la ciudadanía y los límites de los poderes públicos. La Asamblea Nacional se propuso representar los intereses de la voluntad general. Suprimió numerosas instituciones que atentaban contra la libertad y la igualdad de derechos. La Asamblea Nacional afirmó su presencia legal en el gobierno francés, estableciendo supremacía en la Constitución y formando un sistema de elecciones recurrentes. La creencia de la Asamblea en una nación soberana y en igualdad de representación puede verse en la separación constitucional de poderes. La Asamblea Nacional es el órgano legislativo,
El rey y los ministros reales constituyen el poder ejecutivo y el poder judicial es independiente de los otros dos poderes. En el ámbito local se abolieron formalmente las anteriores divisiones geográficas feudales y el territorio del Estado francés se dividió en varias unidades administrativas, los departamentos, pero con el principio del centralismo. Bueno, ahí aparece lo que son la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo, son los tres poderes. ¿Listo? Esa es la forma de gobierno en todo el mundo, en todo país del mundo. En Colombia el legislativo es el Congreso. Cambia acá usted Asamblea Nacional por Congreso de la República y le queda a la colombiana. En lugar de rey y ministros, es presidente y ministros. Aquí el rey ya es como un presidente. Es el poder ejecutivo. Y el tercer poder es el poder judicial, que en Colombia sería la Corte Suprema de Justicia. La magistratura, sí. Toda esta parte de los juzgados, todo eso es el poder judicial. Es independiente, pero por detrás es controlado por un solo grupo, o sea, es la misma cosa, ¿no? Nos dan como una ilusión de estabilidad en las naciones, en la política, sí, una estabilidad, pero realmente no la hay, simplemente es un control que hay detrás y a nosotros nos venden una democracia. Se crea el sistema de elecciones, acá está. Las elecciones, el sufragio universal, que también es un sistema ya amañado, manipulado, pero a las masas les da la idea de que hay democracia y libertad de elección y todo eso. O sea, todo este sistema es una fachada realmente. Es una fachada para mantener a las masas contentas y detrás ellos poder gobernar a sus anchas. Y este es un cartel que nació a raíz de la proclamación de la Constitución francesa. Siempre están los mismos elementos, la facha, el gorro frigio. Acá hay un ángel un poco oscuro quitándole la corona al rey, si notan. Unos dicen que se la está poniendo, pero yo creo que se la está quitando, porque eso es lo que está sucediendo. Está otro ángel ahí oscuro, con unas trompetas, no sé qué significará. Y desde luego está la esfera, porque la esfera se la quieren meter a las personas hasta por los ojos. La que le está presentando la Constitución a Luis XVI, que está aquí sentado, es la diosa Francia, o sea, es la personificación de una nación en una deidad. ¿Quién hacía eso? El Imperio Romano. Roma, por ejemplo, la ciudad de Roma era una diosa y la personificaban con una escultura y decían, esta es la gran Roma, y le rendían tributo y honores y ofrendas. Aquí hacen lo mismo, pero con Francia. Entonces está la deidad Francia y está sentada sobre un espaldar que tiene la forma de las tablas que se le dio a Moisés, de los mandamientos de Dios, pero está escrito es los derechos del hombre, los derechos humanos, aquí atrás. Está un gallo, desde ese momento empieza a aparecer los gallos, que ahora es símbolo, el ave nacional de Francia, símbolo de la revolución, el animal de la revolución, el gallo. No sé realmente por qué escogerían un gallo, no sé bien la historia de eso. También aparece aquí la corneta, que eso lo tiene el escudo de Colombia, con las riquezas de Francia. Ve a aparecer este símbolo de la corneta, realmente no sé qué significa, pero eso está también todo esto viene de Roma, ¿no? También está en el escudo de Colombia y de muchas otras naciones, la corneta con monedas y cosas adentro de la corneta. La Asamblea Nacional, deseando establecer la Constitución francesa sobre los principios que acaba de reconocer y declarar, suprime irrevocablemente las instituciones que atentaban contra la libertad y la igualdad de derechos. Ya no existe la nobleza, el parentesco, las distinciones hereditarias, las distinciones de orden, el sistema feudal, la justicia patrimonial,
ni ninguno de los títulos, designaciones y prerrogativas que de ellos se derivan, ni ninguna orden de caballería, ni ninguna de las corporaciones o condecoraciones para las que se exigían pruebas de nobleza o que presuponían distinciones de nacimiento, ni ninguna otra superioridad que la de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Ya no hay venalidad ni herencia en ningún cargo público. Ya no hay para ninguna parte de la nación ni para ningún individuo ningún privilegio o excepción al derecho común de todos los franceses. Ya no hay jurados ni gremios de profesiones, artes y oficios. La ley ya no reconoce los votos religiosos ni ningún otro compromiso que sea contrario a los derechos naturales o a la Constitución. Este es el encabezado del texto original de la Constitución de Francia de 1791. ¿Ok? Así empieza, eso es. Y ahí está un pedacito, ¿no? Que es como el pedacito allí que toca la parte religiosa, mire. La ley ya no reconoce los votos religiosos. Interesante, eso tiene un alcance enorme. Ni ningún otro compromiso que sea contrario a los derechos naturales o a la Constitución. O sea, se vuelve más importante, tiene una prioridad más alta el voto a la nación que el voto que yo tenga con Dios. Por ejemplo, el sábado es un voto religioso que yo tomo. El querer guardarlo es un voto. El bautizarme, el hacerme miembro de una iglesia, entonces son votos. Y entonces aquí la Constitución dice que ya no reconoce esos votos. Para la Constitución prima los supuestos derechos naturales y la misma Constitución, como si fuera una deidad también. Aquí está el venenito que empiezan a meter. Porque el objetivo final, según la profecía aquí, es vencer y matar la palabra de Dios y el cristianismo en general. ¿Ok? Ese es el objetivo. Recordemos acá el punto. Pero esto va progresivamente, ¿ve? Por eso les digo que hay 17 constituciones de Francia y enmiendas y todo esto que empiezan a aparecer. Y sobre todo en la Revolución Francesa, cada año, cada 2 años le meten algo y le meten algo y le meten algo hasta que van a llegar a lo máximo, que es abolir el nombre de Dios y abolir todo lo religioso por decreto nacional. Bueno, entonces ahí está la partecita que empieza a meter ese poder, esa bestia que sube el abismo, ¿no? La ley ya no reconoce los votos religiosos. No importa si católico, protestante, como lo redactan, ¿no? O sea, eso es para todos. Y así empieza, hasta que esto no ha terminado, vamos en 1791. Bueno, listo, hermano. Si hay alguna pregunta, algún aporte, bien pueda, usted va haciendo muy bien el paralelo que están haciendo con lo que está pasando hoy actualmente en cada uno de nuestros países, eso es lo que vamos a estar haciendo, o sea, que de todo esto se está repitiendo, vemos muchos patrones, ¿sí? Cómo comienzan a controlarlo todo, los texticos en las constituciones, todas estas cositas que hoy en día imperan en nuestros países. Y ahí vemos por qué esta facción es la que hoy nos está gobernando, pero que gracias a Dios ya estamos en la transición a otra, que también va a tener sus cosas durísimas, sus pruebas, pero pensamos que es la final, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Una vez terminada la obra constitucional, la Asamblea Nacional, o como suele llamarse, la Asamblea Constituyente, se disolvió el 29 de septiembre, de acuerdo con el voto que habían pronunciado en la cancha de tenis de Versalles. La Constitución, esa estructura que levantaron para la inmortalidad, pronto se volvió ruidosa. Sus debates eran a menudo Ruinosa. feroces. Se volvió ruinosa. Sus debates eran a menudo feroces y tormentosos. Su modo de argumentar salvaje y vehemente. Sus resoluciones repentinas y poco meditadas. Su error principal y maestro fue el intento de hacer demasiado y de hacer todo a la vez. Las partes no mantenían términos entre sí, no esperaban ninguna convicción ni hacían ninguna concesión. Fue una guerra
a vida o muerte entre hombres que, si hubieran visto con más calma por su país y por ellos mismos, habrían sacrificado alguna parte de la exactitud teórica de los principios en los que insistían, por la oportunidad de evitar el mal práctico o de conseguir el bien práctico. Los errores de la Asamblea fueron, pues, los de los extremos. Habían sentido el peso de las cadenas feudales y destruyeron toda la nobleza. El monarca había sido demasiado poderoso para las libertades del súbdito. Ahora lo ataban como un esclavo a sus pies del poder legislativo. A los pies del poder legislativo. Bueno, ¿se acuerdan del juramento? Por acá 128, a ver, busco el juramento que hicieron los del tercer estado. Se levantó allá Bailey y dijo, de aquí no nos levantamos hasta que tengamos la Constitución de Francia. Ese juramento que estábamos mirando unos sábados atrás, este juramento, pues ya lo completaron. Hicieron la Constitución y el 26 de septiembre se disuelve la Asamblea Nacional o, como también se llama, Asamblea Constituyente. El mismo nombre le dieron a la Asamblea Constituyente allá en 1991 en Colombia cuando modificaron la Constitución. No se les haga extraño si este gobierno llama a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de Colombia, para adecuarla a sus propósitos. ¿Ok? Y lo cumplieron entonces. Pero lo más curioso es que esa asamblea dijo, la revolución ha terminado. Ya completamos la Constitución. Como dice acá el autor, pronto se volvió ruinosa. La revolución no había terminado. Hasta ahora comienza. Realmente la peor parte es cuando comienza ahorita, con estos cambios. Y entonces se disuelve ya, se acaba la Asamblea Nacional, pero sigue la Asamblea Legislativa, que es la misma cosa con diferente nombre, ¿sí? Y aunque los miembros de la Asamblea Nacional no podían pertenecer a la Asamblea Legislativa, por detrás, pues los líderes eran los mismos. Ahí se completa una primera etapa de la Revolución Francesa, que va desde 1989 hasta 1791. Estos 2 primeros años son años de cambios, ¿no? Años de cambios donde se firma la Constitución, digamos que ahí termina una etapa, 14 de septiembre del 91. La que viene es más dura, ¿ok? Si todo esto fue duro y lleno de sangre y violencia, la que viene sí es, mejor dicho, peor aún. La siguiente etapa, la Revolución Francesa. Y bien lo dijo la hermana White, hermanos, inspirada en el conflicto de los siglos. Bien lo dijo, hermana Jessica. Ayúdenos leyendo este texto del conflicto de los siglos, página 316.2. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también el que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor, y el grito de unión de los incrédulos franceses era, aplastad al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano, y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza y amor abnegado. Todo lo que quedaba de virtuoso en Francia fue eliminado por la Asamblea Nacional. Todo lo que quedaba sí, de verdadero, de puro, sin ser perfectos, lo acabaron totalmente. ¿Quién decía esta frase? ¿Alguien se acuerda? A ver si alguien se acuerda. ¿Quién decía esta frase? Aquí, aplastada al infame. ¿De dónde aprendieron esa frase? Y todo el pueblo empezó a repetirla. Y el infame se refieren a Cristo. Aquí vienen entonces las blasfemias contra el cielo y Dios va a permitir para que el mundo vea, para que el mundo sienta y aprenda qué es desafiar al Dios de los cielos,
Que una cosa es decir, no, yo no te quiero tener nada que ver con el Señor Jesús, no quiero nada que tener que ver con el cristianismo, pero otra es desafiarlo. Otra ya es irse en rebelión abierta contra él. Y Dios lo va a permitir. Esto hasta ahora es el comienzo. Y aquí va a empezar a fluir más sangre en Francia. Es impresionante. ¿Nadie se acuerda? ¿O nadie tiene anotado por ahí? Mientras buscan, noten algo. Como ellos acaban con toda la nobleza, la gente que era medio culta, medio, sí, refinadita y todo eso, pues queda la gente vulgar, viciosa y cruel. Acá lo dice la hermana Jaime. Y entonces, ¿quiénes van a ocupar los puestos del Estado? Imagínense. Acá lo dice la hermana White. Toda esta gente. ¿Qué clase de Estado puede haber con personas pues que no han pasado por ninguna refinación cristiana? Pues un caos. Lo curioso de la época actual es que nosotros siempre pensamos que los líderes que estaban allá en el gobierno eran los más ejemplares. Claro, como nosotros miramos es al hombre, no miramos a Cristo, pues nos alegramos, hasta nos alegramos allá con la sonrisa de Obama y de Hillary Clinton y de algunos políticos colombianos. Pero ay, hermanos, esta es la realidad. Bueno, pero miremos a nosotros mismos, más bien, es lo mejor. Y entonces estas personas pues se enloquecieron, imagínense, entonces el Estado, los puestos del Estado donde requiere cuidado, donde requiere conocimiento, imagínense un ministro de Finanzas así, pues peor, o sea, van a acabar con lo poco que queda, ellos mismos se van a clavar el cuchillo, eso es lo que va a suceder en esta siguiente etapa de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional había producido un cisma en la Iglesia al imponer al clero un juramento constitucional de separarse de la Santa Sede, incompatible con sus votos religiosos. Los filósofos del actual cuerpo legislativo, la Asamblea Legislativa, con toda la intolerancia que acostumbraban a objetar contra la Iglesia Católica, resolvieron hacer irreparable la ruptura. Pensaron que tenían la oportunidad de asestar un golpe mortal a la religión del Estado y recordaron que la consigna aplicada por los enciclopedistas al cristianismo había sido aplastar al infame. El decreto propuesto establecía que los sacerdotes que se negaran a prestar el juramento constitucional debían perder la pensión que se les concedía para su subsistencia cuando el gobierno se apoderara de los bienes del clero, que debían ser puestos en estado de vigilancia en los distintos departamentos donde residieran y desterrados de Francia en el momento en que provocaran cualquier disensión religiosa. Bueno, recordemos que la Asamblea Nacional había producido ese cisma en la Iglesia Católica de Francia, ¿no? De separarse la Santa Sede. Muchos no aceptaron, ¿ok? Pero otros pues simplemente lo aceptaron pues, por los castigos que había, ¿no? Dice acá que el decreto propuesto establecía que los sacerdotes que se negaran a prestar el juramento constitucional debían perder la pensión que se les concedía para su subsistencia. Claro, como el Estado tomó control de la iglesia y les iba ahora a pagar a los sacerdotes que eran empleados del Estado, pues ya no les iban a pagar al que no estuviera de acuerdo. ¿Mm? Bueno, esta gente siempre ha querido tener control de la iglesia, siempre, de las iglesias, todas las denominaciones. Y bueno, eso es un problema. No sé para este tiempo, pero algo debe pasar respecto a eso. Vamos a ir a Apocalipsis 13. Porque acá el lenguaje del autor es interesante. El lenguaje, este autor es un autor protestante. Acá en esta visión de las bestias, una que sube el mar, otra que sube la tierra. Ya después en su momento
hermana Alcira va a explicar esto un poco mejor. Yo solamente quiero destacar una cosita acá. Que esa bestia que sube a la tierra en el verso 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Quiero referirme solamente a esta parte donde dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Que tradicionalmente se ha entendido esto como la herida que se le da al papado en tiempos de la Revolución Francesa. ¿Ok? Por eso dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, porque le dieron durísimo al papado en la Revolución Francesa, como hemos visto, como estamos viendo. Esto es un cumplimiento. Y me llama la atención del lenguaje que usa el autor cuando se refiere a estos decretos de la Asamblea Nacional. Dice acá, pensaron que tenían la oportunidad de asestar un golpe mortal a la religión del Estado, o sea, la facción papal. Si notan, como él dice, golpe mortal a la religión del Estado. ¿Sí? Concordando con lo que dice Apocalipsis 13:3, que vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, una herida tremenda, a punto de morir, pero no muere, dice la palabra. ¿Ok? Eso es lo que quería destacar. ¿Se entendió? La época en la que estamos pasando, o sea, este Apocalipsis 13 está diciendo que la facción papal va a sufrir una herida de muerte muy fuerte, le están dando acá. Y el cumplimiento, o sea, el cumplimiento comienza, recordemos que todos son transiciones, o sea, no es que de una vez le fueron a apresar al Papa, no, eso fue gradualmente, ¿sí? El primer golpe que le dan en esa gran herida que le van a hacer es este. Cuando separan al catolicismo de Francia de la Santa Sede, quitándole la autoridad al Papa. Ahí empieza la herida, ese decreto. Y es curioso cómo el mismo autor usa ese vocabulario de golpe mortal a la religión del Estado, que era la religión católica. Entonces ahí se está formando ese cisma en la iglesia. Por eso lo dice acá. Un cisma es una división en la iglesia católica, donde van a haber unos católicos leales a la facción romana imperial y donde va a haber otros católicos leales a la facción papal. ¿Sí notan? Ahí se empiezan a abrir esos dos grupos. Los que dicen, no, nosotros nos quedamos en la autoridad del Papa, nos quedamos adscritos a lo que diga el Papa, no me importa perder mi salario, mi pensión, yo me voy de Francia. Esos son los que quedan católicos en la facción papal. Y hay Leales, católicos reales. eso. Los que en su convicción no se dejan comprar y dicen, no, nosotros no nos separamos. Esos salen de Francia. Pregunta. Sí, señora. Cuando dice un golpe mortal a la religión del Estado, ¿qué se refiere explícitamente del Estado? De Francia. Solo Francia. En este caso, ¿no? Sí, el Estado francés, porque aquí en el caso de la Asamblea Nacional, pues está en el territorio francés, ¿no? Entonces, los que dicen y aprueban el decreto se quedan aquí en esta facción, empiezan a recibir salario del Estado de Francia y se someten a lo que diga la ley francesa. Entonces, este grupo queda católico, pero adscrito a la facción imperial, a la Roma imperial. Si notan, aquí ya se abre el cisma, se hace un hueco en la iglesia, que al sol de hoy existe, en la iglesia católica estoy hablando. ¿Ok? Por eso ahí nos confundimos muchas veces. De que este papa sí va a ser, este papa el de la ley dominical, este papa no, pero no sabemos ese papa para qué facción está trabajando. Y según la Biblia, el papa, digámoslo, llamémoslo el papa leal a sus convicciones, es el que va a traer la ley dominical. El papa adscrito a la facción imperial no va a traer nada de eso. Entonces,
Ahí vemos los dos grupos. Por eso hoy en día la Iglesia Católica está dividida. Hay cardenales, hay obispos, hay sacerdotes inclusive que están divididos. Pero podríamos decir que esa división es más palpable o visible el día de hoy, pero realmente esa Claro. división no es hoy en día. Esa división viene atrás. Inclusive uno se pone a mirar cuando empiezan a matar al primer papa. Ahí es donde la cosa se empieza a apretar, donde el catolicismo vuelve a montarse y empieza una guerra interna que no se sabía. Tal cual. Claro, y acá con este decreto de la Asamblea Nacional, claro, el Papa Pío VI, cuando empieza a levantar su voz y a decir, no estamos de acuerdo con esto, ahí empieza la cosa. Ellos se ponen en contra de esta Revolución Francesa, contra de esta Revolución Francesa. Y bueno, ahí aparecen otros problemas, ¿no? Hay dos aportes en YouTube. Em, Dice la manada Maris, eso está, recordemos que está un poquito retrasado, otras diapositivas, que ya la abogada del Congreso, supongo que está hablando de Colombia, dijo que se efectuaron estudios y no hay impedimentos para la reforma constitucional. También dice luego que ya hay un ministro homosexual que habla abiertamente de su pareja hombre que también forma parte del Estado, o sea, también tiene un puesto político. Sí, gracias, hermana Marisa. Ahí nos confirma que sí están detrás de una modificación constitucional, ¿notan? O sea que la cosa es bien complicada lo que va a pasar en nuestro país. Y ustedes saben cómo son las reformas constitucionales, ¿no? Lo vemos acá en la historia. Hay problemas, hay problemas. No sé si estoy como errada en este análisis que voy a hacer, pero no sé por qué me da la impresión de que, pues mirándolo ahora, ¿no? Digamos, yo sé que acá esta facción empieza a montar como el sistema que hoy se gobierna, pero de igual manera la facción que viene, que realmente pues debe haber una unión entre esas dos facciones, una aparente unión porque eso está en Daniel 2, llamemos, uno se da cuenta que en sí el sistema ellos no lo cambian. Digamos, el sistema continúa y modifican son algunas cosas, como digamos en este caso, ya los reinados pasan a ser ya a un segundo plano para entrar a una república. Y no quiere decir que quedan totalmente abolidos, porque por eso es que esas dos facciones desde siempre han estado en esa guerra. Por eso las dos piernas de Daniel 2. Ninguna pierna es más corta que la otra, ni la otra quedó pues mutada, ¿no? Entonces es como que, llamémoslo así para mirarlo uno, cómo trabaja Satanás, es como que cualquiera de los dos, por cualquiera de los dos, él los usa para montar el sistema en el cual va a llegar la ley dominical y va a llegar la persecución al pueblo. Entonces, por eso también nosotros mismos nos podemos equivocar cuando podamos llegar y decir, ah, no, pero ya se montó esa facción y entonces ya el sistema, o viene un reseteo y el sistema va a cambiar. Realmente el sistema está dado para poder llevar a cabo que nadie podrá comprar ni vender, pero en sí, llamemos quién va, bajo qué facción Satanás va a usar en aplicar la ley dominical y la persecución al pueblo de Dios. Gracias por la aclaración, hermana Alcira. Bien, vamos a las dos últimas diapositivas. Bueno, ahí cabe mencionar que Luis XVI rehusó dar su aprobación para este decreto. Este sí, así me maten, dijo él, yo no doy mi visto bueno. Porque eso ya tocaba sus convicciones religiosas. Ahí vemos, y fue la única cosa que Luis XVI dijo no. O sea que ahí vemos que él estaba con la facción papal, era tradicionalista y todo eso, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues su firma no era vista como algo importante, o su aprobación. Entonces, de todos modos, este decreto salió de la Asamblea Nacional. El emperador Leopoldo II exigió el establecimiento de la monarquía en Francia
Exigió además el restablecimiento de los efectos de la Iglesia y que los príncipes alemanes con derechos en Alsacia y Lorena fueran restituidos en esos derechos, de acuerdo con el Tratado de Westfalia. La Asamblea Legislativa recibió estos extravagantes términos como un insulto a la dignidad nacional, y el rey, cualesquiera que fueran sus sentimientos como individuo, no podía en esta ocasión prescindir del deber que le imponía su cargo de monarca constitucional. Luis, por tanto, tuvo la melancólica tarea 20 de abril de 1792 de proponer a una asamblea llena de enemigos de su trono y de su persona una declaración de guerra contra su cuñado el emperador en su calidad de rey de Hungría y Bohemia. Su cuñado había muerto hace un mes, pero el sucesor sería su hijo Francisco II. Aquí las cosas se ponen ya, se salen de Francia. ¿Qué pasa? El emperador, recordemos que el emperador que ya está viejito muere y es el hermano de María Antonieta, la esposa del rey de Francia, Luis XVI. Entonces, exige el emperador, después de muerto él, sigue su hijo Francisco II como nuevo emperador y exige el establecimiento de la monarquía en Francia. Entonces acá la cosa se pone ya de orden internacional. La facción papal, para la que está trabajando Leopoldo II, exige que se devuelva el rey a su puesto, que lo saquen de allá, bla, bla, bla. Entonces, además que restituyan las propiedades de la iglesia. Claro, la Asamblea Legislativa, pues esto lo toma como un insulto. Y aquí Francia se va a la guerra contra la Casa de Austria, la familia de María Antonieta. Entonces aquí la cosa se pone ya de orden internacional. Aquí empiezan a hacer los dos bandos y Francia se prende en guerra. Europa, perdón, no solo Francia, Europa se prende en guerra. Hermana Jessica. Sí, hay una pregunta en YouTube de la hermana María Doris. Dice, o sea que no podemos confiar en ninguna de estas facciones, son llevadas a cumplir una meta. Si no, ninguna facción las dos son controladas por Satanás, hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que hay tizones arrebatados. Eso es lo que no podemos olvidar y que el Señor no es como Satanás que usa a la gente y la descarta, no. Entonces el Señor es fiel y es bonita esa parte del Señor. Me gusta mucho eso, que a pesar de la maldad de esas dos facciones hay gente, en las dos digo yo, no solo en una, sino en las dos hay gente que el Señor rescata, son tizones arrebatados, pero las dos facciones no podemos poner nuestra vista en el hombre, sino en Jesucristo. Estas dos facciones, las dos son controladas por Satanás. Diferente engaño, diferente disfraz. El mismo engaño, diferente disfraz. Listo, hermano Elcida, qué pena. Lo que quiero decir es que, aparte de eso, es que sé que aquí se ha hablado sobre el reseteo Nesara Gesara, pero siempre que ha habido, ustedes tienen que mirar atrás de la historia, han existido reseteos. ¿Y por qué existen esos reseteos? Porque eso es, llamemos, en este caso para no irnos tan lejos, es una facción que se va a montar encima, llamemos, en este momento se le dio la facción a Roma Imperial que tuviera, llamemos este imperio en el cual usted y yo nacimos, pero se le va a dar al otro, me hago entender, y siempre que va a haber un cambio de, entre comillas, de quién va a empezar a gobernar, pues debe haber un reseteo, se debe resetear porque esto va a pasar a alguien que va, es que no me gustaría ni usar esa palabra, como mayordomo, ¿quién va a administrar ahorita todo lo que se viene? Entonces, sí o sí, que fue cuando ellos provocaron la Segunda Guerra Mundial, sí o sí hubo un reseteo. Y para eso es que provocan las guerras. Por eso Dios nos hablaba de una tercera y última guerra mundial. Y esa última guerra, sí o sí, es para dar el reseteo, o sea, un cambio. Y en un comienzo nos pueden decir, uy, sí, condonación de deudas, sí, vienen todas esas cosas chéveres, viene todo eso bueno, pero en el trasfondo, pues lo que les decía, el sistema sigue y, o sea, que la manera en la que van a controlar es peor, porque ya el sistema, llamemos financiero que viene fiat, va a cambiar al cuántico, entonces cada vez nos van a controlar más, y ahí, por eso se debe cumplir y debe pasar a otra.
generación que va a estar a cargo de esta facción. En 1500, exactamente no recuerdo, surge una nueva facción, que era no nueva facción, sino una nueva generación, y esa generación eran como los jóvenes, y era de esa misma genealogía, de esos mismos, llamemos de Roma imperial y Roma papal, los hijos de ellos empiezan a surgir nuevos, y es lo que ellos empiezan a montar el sistema bancario en el cual tú y yo hemos nacido hoy. Ahí es donde ellos empiezan el endeudamiento que fuera también para la gente, para la masa, no solo para los países. Y entonces ahí empieza a haber una discordia entre los que venían con lo tradicional y entre los jóvenes que empiezan a revolucionarse y traer otras cosas nuevas. Empieza a haber un conflicto, que eso después lo iremos a hablar y mirar quién es el causante de esto. Y es el que provoca esto, pero literalmente es lo que viene ahorita también al final. Entonces es un reseteo, sí, porque se tiene que resetear. ¿Por qué? Porque la deuda ya es impagable. Ningún país va a poder pagar lo que se debe y ninguno va a poder pagar lo que se debe. O sea, se ha imprimido tantos billetes, papelitos de mentiras de que no hay cómo pagarlo. Entonces, sí o sí, se debe resetear y vamos a empezar. Pero vamos a empezar con un nuevo sistema, con una nueva tecnología, con nuevas cosas, donde nos van a coaccionar peor de lo que venimos. Así es. Y la tecnología ya está. Solo es que se resuelvan estas discordias y ya. Bueno, en esta época, sí, Solo quiero decir algo referente a lo que se hablaba esta mañana. Por eso, y estoy hablando porque sé que alguien acá me está escuchando, por eso es que uno poder confiar en el hombre, en lo que yo tengo ahorita, en el dinero, pues uno nunca, no sabemos en este reseteo que vaya a afectar todo eso, a ciencia cierta. Como puede el Señor que a sus hijos fieles le guarden, y como siempre lo he dicho acá, para los hijos de Dios no hay crisis, y Dios hará algo y guardará. Pero no sabemos qué vaya a pasar en llamemos en ese reseteo, como se borra toda la información, como se borrará alguna, como quedará algo. Por eso es que nuestra confianza, como a veces el enemigo nos hace creer, no, pero tome este dinero, Dios lo está proveyendo, porque en la crisis que viene, pues es que yo soy el que lo voy a ayudar. No, nuestra confianza debe estar puesta 100% en Dios. Porque una vez eso, y eso es lo que sucede en un computador, se resetea y puede que se pierda todo como puede que no. así es. Bueno, entonces aquí el conflicto se vuelve internacional, ya no es solo Francia. Aquí ya se va hacia las fronteras de Francia, organizan un ejército. El ejército entre pueblo y militares, digámoslo así, que ya venían de atrás, se arma ejércitos para ir a las fronteras con Austria y van a empezar las guerras ya a nivel internacional. Aquí es con donde se compone el himno de la Marsellesa, el himno nacional de Francia, que dicen que es el más bonito de todos. Entonces, y este fue el momento en que lo componen, ¿ok? En la guerra con Austria. 20 de abril de 1792 se firma declaración de guerra. El rey lo obligan a firmar. Un comentario de la hermana Damaris antes, dice la hermana Sí, Damaris que sí se puede, sí, en afirmación dice si se puede recuperar información en reseteo, dice ella. ok, gracias. Señora, ¿cómo se puede recuperar? ¿Cómo no? Pero ¿bajo qué autoridad va a estar este reseteo? Sí, señor. Aquí está diapositiva, si es tan amable. El emperador Leopoldo, ¿cierto? No, se la No, leemos. esta no me quiere, espera, me tocará salirme porque no me quiere, no. La primera medida, Esa. listo, ahora sí. La primera medida adoptada por las facciones de los girondinos y jacobinos que avanzaban hacia el mismo objetivo codo con codo, aunque no de la mano, fue privar al rey de una guardia que había sido asignada por la Constitución en lugar de sus disueltos gardes du corps. Era ciertamente de dudosa lealtad, siendo en parte soldados de línea, en parte ciudadanos, e imbuidos en muchos casos del espíritu revolucionario de la época.
pero eran oficiales de personas seleccionadas por su apego al rey. Se alegraron varios motivos de sospecha contra esta guardia, que guardaban en sus cuarteles una bandera blanca, que resultó ser el adorno de un pastel que les había regalado el delfín, que las empuñaduras de sus espadas tenían la forma de un gallo, lo que anunciaba algún enigma antirrevolucionario y que se intentaba alejarlos de la asamblea y fijar sus afectos en el rey. La asamblea decretó la reducción de la Guardia Constitucional. Con dificultad se persuadió al rey para que no se opusiera a su veto, y así se le dejó casi totalmente indefenso ante la siguiente ráfaga de la tempestad revolucionaria. Ahí le van quitando protección y protección al rey. O sea, le cambiaron su guardia personal, los guards du corps, que tan valientemente lo defendieron, lo cambiaron por un batallón asignado por la Constitución, que era gente de dudosa lealtad, como dice acá. Claro. Los jacobinos y gerundinos, ¿quiénes eran? Jacobinos, a la cabeza de Robespierre, gerundinos, a la cabeza de Brissot. Estos dos son los que van a repartirse el poder en Francia. Y ellos van a eliminar a Lafayette, van a eliminar a Monnier, o sea, estos dos van a quedar los dueños, pues. Tristemente, personas muy violentas. Y así dejaron al rey entonces. El delfín, recuerden, es el hijo del rey. Y empezaron a sacar excusas, ¿sí? Es decir, acusaron a la guardia de tener banderas blancas, bueno, eso eran símbolos como de señales entre ellos, pero realmente era el adorno de un pastel que el niñito les había regalado. Decían que las empuñaduras de sus espadas tenían la forma de un gallo, que eso era peligroso. Bueno, o sea, se agarraron de cosas sin sentido, lo que está diciendo de cualquier excusa tonta para poder cambiarle la guardia al rey. Y así es, así como le están quitando el poder a los policías y a las Fuerzas Armadas hoy en día, Eso hace para parte que no de... puedan proteger. Eso hace parte de un reseteo, es verdad, claro. Porque el reseteo siempre se piensa. Las riquezas, o sea, de las riquezas yo estoy mirando ahorita de parte, ¿quién se va a quedar con todo? Eso es lo que van a hacer. Siempre los mismos de los mismos terminan quedando. En la Segunda Guerra Mundial fue lo mismo. ¿Quiénes son los que son afectados realmente? El pueblo, Dios. Bueno, ¿y usted y yo qué somos? El pueblo. Entonces, ¿dónde debe estar mi confianza? Claro. Sí, Dios. Y No, más. y que de todas maneras es lo normal porque ellos de todas maneras también les gusta controlar, o sea, les gusta el poder. Y recordémonos que el fin es contra el pueblo de Dios, contra los dos testigos. Y ya se dijo una palabra importante, el poder. ¿Para qué? Para lo que tú acabaste de subrayar, contra el pueblo de Dios. Para eso se necesita el poder. Claro. Así es. Se sacan leyes, se saca todo, o sea, la plata, es un todo, no es solo plata. Sí. El control, ¿no? El control social. Interesante. Bueno, vamos a responder una pregunta acá. La frase aplastada al infame la dijo Voltaire, el famoso escritor, filósofo de la Ilustración, que llenó de veneno a toda Francia, a todo el mundo con esas frases. Y ellos empezaron a repetirla y deseo concedido. El señor se retira de Francia. Entonces el mundo va a ser testigo de los horrores que van a cometer todas estas personas. Bueno, por retirar la poca bendición que les quedaba. Bueno, eso era para responder esa preguntita que había quedado en el aire. No sé si hay algo más, un comentario más, una pregunta más, un aporte más. Estos dos acá, girondinos y jacobinos, son simplemente los nombres de los personajes que se están luchando el poder, que son estos dos. Robespierre y su pandilla, y Brissot y su pandilla. ¿Ok? Algo Estos que, dos, la guerra es dura. Ujú.
Algo que quisiera que siempre nos quede en mente, acuérdese que eso lo hablamos hace rato, la importancia de controlar el Vaticano, ¿no? Entonces, todo esto a la finalidad tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver con las 3 bulas que sacaron de quién es el dueño de, entre comillas, de esta tierra. Entonces, el que logra apoderarse del Vaticano es, llamemos, el que empieza a reinar en el ciclo del que llegue a tener el control del Vaticano. Entonces, por eso esas guerras también son importantes en quién se quede en el Vaticano, y eso está en Apocalipsis. También lo habla 17, ¿no? Sí, es verdad. El Vaticano. Aquí empiezan a darle duro al Vaticano. Papa, recordemos el Papa Pío VI, el que está en este momento en el Vaticano, en este momento de la historia, es el que va a recibir el golpe ahí por las tropas francesas también. Todavía no ha llegado el personaje principal de ese golpe, que es Napoleón, pero ya casi está asomándose por ahí. En este momento Napoleón se va para estas guerras, él es simplemente un soldado. Y él está metido en este ejército donde se va a pelear con Austria. De hecho, aquí es donde él aparece en escena. Empieza a ser una figura importante y lo suben de un momento a otro de forma increíble hasta llegar a ser o autoproclamarse emperador. Pero bueno, eso es más adelantico. Otra cosa es que dentro de esas familias hay familias papales y familia de Roma imperiales, ¿no? O sea, imperiales. Entonces, llamémoslo así, esa guerra está dada es para el control absoluto del Vaticano, ellos lo saben. Y en su momento, pues como Roma papal era quien gobernaba bajo los feudos y todos esos virreinatos, reinatos y todo eso, pues había que descontrolar eso, ¿no? Para poderse distribuir mejor la torta, llamémosla así. Ok. Yo tengo una pregunta, es que me quedó sonando cuando el Cira ahorita dijo lo del trono, pues el que el poder que controla el Vaticano, pues controla la parte del mar, el mundo entero. Me acordé de Apocalipsis, lo busqué 2:13, que dice, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás, que es en un mensaje a la iglesia de Pérgamo. No sé si se refiere, yo supongo que sí se refiere al Vaticano, ¿no? Es que a veces o siempre nos fijamos, y yo caí también y caigo en eso, a veces como que me toca volver a retomar, y es como que solo es el Papa, ¿no? El Papa no, el Papa es como poner un presidente, que es importante quién está ahí, pero quién está detrás del Papa blanco y quién está detrás del Papa negro, y quién está detrás del Papa negro, las familias. Entonces ellos, referente a Apocalipsis, pues sí es el trono, pero en Apocalipsis 17 ahí explica, he estado en ese estudio referente a lo que yo les estoy hablando. Una cosa es el papado, que es importante, pero literalmente el Papa blanco no manda. ¿Y quién es el Vaticano? Sí, por eso la Biblia habla de una bestia con cabeza y todo eso, no es una estructura de poder compleja, no es así nomás, para entenderla, ¿no? Entonces, para que nos fijemos que no es el Papa, no es el presidente, no es, o sea, ellos solamente son parte, una pequeña partecita de una gran estructura de poder que hay detrás, como lo habla la hermana Elcira, de esas familias que realmente son los que gobiernan detrás. Les sirven, hay una facción, hay un poder detrás de ellos. Que sí es cierto lo que hemos hablado dentro de la iglesia, que es como la primera vez que un papa jesuita sí sube, pero literalmente el papa negro son de los jesuitas, ¿sí? O sea, nos quedamos solo en lo que se ve y lo que no se ve. Bueno, ¿alguien quisiera tener la oración final? Despedirnos en oración. Sí, señor. Gracias. Entonces, los que nos podamos poner de rodillas, nos arrodillamos, y los que no, inclinamos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias por esta mañana tan provechosa, por tu palabra que cada día nos fortalece más, que cada día nos muestra que debemos confiar solo en ti y no en los hombres, Padre Santo. Señor, te entregamos nuestras vidas
Te pedimos que esta hora que llega tú nos acompañes, nos guíes y te quedes con nosotros para volver a la tarde y seguir con el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por nuestras familias, por los hermanos y sobre todo por tu amor y tu misericordia para con nosotros y tu Espíritu Santo, Señor. Todo eso te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.